Hola amiguitos, buenos días, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana tan linda, tan soleadita que Dios nos está regalando el día de hoy. Qué bueno podernos ver, para mí es un privilegio poder estar delante de ustedes un domingo más y poderles enseñar acerca de la palabra de Dios. Recuerden que estamos en el libro de Éxodo capítulo 2. Ya casi vamos a pasar al capítulo 3, pero estamos en el capítulo 2 todavía. Yo quiero invitarte que tú puedas cerrar tus ojitos y puedas orar juntamente conmigo en esta mañana para darle gracias a Dios por un día más. Cierra tus ojitos. Padre bueno, te damos gracias en esta hermosa mañana que tú nos regalas. Un día más, un mes más que iniciamos, Señor. Gracias por este mes de agosto. Señor, oramos para que tú lo bendigas, igual como has bendecido nuestras vidas en el transcurso de este año, Señor. Te damos gracias en esta mañana por la bendición y el privilegio que tú nos das de poder escudriñar, de poder estudiar y poder aprender más acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús, pido una bendición muy especial para cada uno de los niños y de cada una de las personas que nos visitan en este día. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Qué lindo, amiguitos. Bueno, recuerden que estamos estudiando la palabra de Dios. Es importante que nosotros, desde muy niños, aprendamos todo lo que refiere la palabra de Dios. Es importante que nosotros aprendamos a caminar de acuerdo a todas las indicaciones que Dios nos habla. Y el día de hoy vamos a estar viendo cómo Moisés huye de Egipto. Recordemos, amiguitos, que la semana pasada habíamos visto cómo el niño Moisés, que había sido rescatado de las aguas, recuerdan que su mamá, Jocabed, había construido una canasta muy especial para que su hijo fuera protegido en las aguas. ¿Recuerdan? Voy a mostrarles la lámina para que ustedes puedan recordar. Y el niño fue puesto en el río Nilo. Y la princesa, la hija del faraón, había ido al río a bañarse y ella encontró la canasta y había quedado con Jocabed de que Jocabed iba a criar a Moisés. Y una vez que Moisés ya fuera un hombrecito grandecito, se lo iba a entregar a la princesa. Y así fue, amiguitos. Moisés ya convertido en un hombre grande, dice la palabra de Dios. Quiero mostrarles aquí. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11-25. Moisés huye de Egipto. Un día Moisés tuvo que tomar una decisión muy grande y fue irse a vivir lejos a otro lugar que no fuera Egipto. Él siempre había estado en Egipto, él había nacido en Egipto, aunque él era un hombre hebreo. Recuerden que el pueblo hebreo estaba cautivo, estaba siendo cautivo en el pueblo de Egipto. Y ellos, los hebreos, eran esclavos del pueblo de Egipto, del país en Egipto. Y habían sido hombres y mujeres que habían sido muy duramente tratados, golpeados, los trataban como esclavos y los mandaban a hacer tareas muy fuertes, a construir ladrillos y con un látigo les golpeaban la espalda y los obligaban a hacer trabajos muy pesados para un ser humano. Y resulta que dice la palabra de Dios, en aquellos días sucedió que
Creciendo ya Moisés, se fue a ver a sus hermanos los hebreos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos. ¡Wow! Podemos ver aquí en esta lámina donde están los soldados egipcios golpeando a un hebreo. Y Moisés, ya siendo un hombre grande, él llegó a ver cómo el pueblo hebreo estaba lo habían puesto a trabajar haciendo tareas muy pesadas. Y él vio cómo estaba aquel hombre hebreo y se enojó tanto que él vino y tomó a uno de esos soldados y lo golpeó. Se enojó tanto, dice la palabra de Dios en el verso 2. Entonces miró a todas partes y viendo que nadie hacía nada, él mismo tomó una espada y golpeó al egipcio y lo mató. Dice la palabra de Dios que él se enojó tanto de ver que estaban golpeando a uno de sus hermanos, que tomó a aquel hombre egipcio y lo mató y lo sepultó debajo de la arena. Cogió un poco de arena y guardó allí el cuerpo de aquel egipcio. Y dice el siguiente, y vio a dos hombres que estaban que estaban discutiendo entre ellos. Y dice la palabra de Dios que él se enojó tanto de ver a dos hombres, hermanos suyos, dos hombres hebreos, que estaban allí discutiendo y peleando, que él vino y le dijo: ¿por qué están peleando? Ustedes deberían de tratarse con amor porque son prójimos. Uno de ellos se volvió: ¿tú eres mi juez o eres príncipe en este lugar? ¿Sabes una cosa? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo temor y dice la palabra de Dios, aquí lo vemos a Moisés. Dice, al día siguiente, él salió y vio a dos hebreos que discutían y peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpea? Perdón, amiguitos, tuvimos una interrupción con el internet, pero vamos a continuar. Estamos en el versículo 14 del libro 2 de Éxodo. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente, esto ha sido descubierto. Moisés estaba teniendo miedo por su vida y él tuvo que tomar una decisión. Lo podemos ver en esta lámina cómo él decide irse de Egipto. Pero ¿cómo se iba a ir de aquel lugar donde él había crecido, donde lo vieron nacer, donde él se había convertido ya en un hombre grande, adulto? Recordemos que aquel país egipcio estaba siendo gobernado por un hombre que era muy malo. Él había dado la orden de que todos los hijos varones nacidos de esclavos hebreos tenían que morir. Él descubrió que Moisés había matado a aquel egipcio. Y dice la palabra de Dios: oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, Moisés pudo escapar de aquel hombre que sin duda alguna iba a matarlo. Logró huir
hacia una tierra desconocida llamada Madián. Una tierra, él tuvo que atravesar todo el desierto, obviamente caminando, y se metió dentro del desierto y logró llegar a Madián. Amiguitos, dice la palabra en el verso 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas tenía el sacerdote de Madián. Vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas del padre. ¡Wow! Moisés tuvo que cruzar todo el desierto, llegar a una tierra desconocida llamada Madián. Allí había un sacerdote y el sacerdote tenía 7 hijas. Cuando Moisés llegó a ese lugar, encontró un pozo. En ese pozo dice la palabra de Dios que él se sentó y cuando vio que se acercaban 7 mujeres que venían con sus ovejas, vamos a ver las ovejitas, ¿las pueden ver, amiguitos? Las ovejas llegaban allí, las llevaban al pozo. Recuerden que era un lugar como desértico y en ese lugar solamente habían ciertos lugares donde había agua y ese lugar estaba cerca de la casa de estas mujeres. Y Moisés llegó a ese pozo y pudo ver a aquellas mujeres que estaban allí tratando de darle agua a las ovejas del padre. Y dice la palabra de Dios en el verso 17, mas los pastores vinieron y los echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. Dice la palabra de Dios que los pastores llegaban a ese lugar también y donde veían aquellas mujeres que llegaban solas y trataban de quitarlas del pozo para ellos poder darles de agua, de beber agua a las ovejas de ellos. Tenían prioridad las hijas que llegaban a darle de beber y Moisés vio que estaban cometiendo una injusticia en contra de aquellas 7 mujeres. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 18, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué han venido hoy tan pronto? Y dice, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Moisés había venido a ser aquel hombre que defendiera a aquellas 7 mujeres que venían a dar de beber a las ovejas. Y aquellos pastores que venían a quitarlas de ese lugar se encontraron ante un hombre fuerte, un hombre que vino y las defendió. Y no solamente las defendió, sino que él ayudó a sacar agua de aquel pozo. Era un pozo muy profundo y eso requería de mucho trabajo y de mucha fuerza. El trabajo de 7 mujeres Moisés lo hizo muy rápido porque dice la palabra de Dios que ellas llegaron pronto a la casa de aquel hombre llamado Jetro y dice la palabra de Dios que el papá se asombró de verlas que ellas habían llegado tan rápido y le dijo, tan pronto han llegado. Ellos vinieron y le contaron que se habían encontrado con aquel hombre egipcio porque él tenía el aspecto egipcio aunque era de sangre hebrea. Dice, todos se lo contaron al papá. El papá, muy emocionado, les dijo, ¿cómo? ¿Dónde está? Preséntemelo. Lo trajeron a la casa porque es importante
que Él hoy cene con nosotros. Vamos a preparar alimento, vamos a preparar una mesa, un banquete especial para que este hombre fuerte y valiente que ha defendido a mis 7 hijas de los pastores, Él va a comer hoy con nosotros, va a cenar. Y dice la palabra de Dios en el verso 20, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué lo han dejado a ese hombre irse? Llámelo para que venga. Y dice, y Moisés dice, y Moisés vino vino a vivir a la casa de aquel varón llamado Jetro, y él dio como obsequio a su hija llamada Séfora para que se convirtiera en la esposa de Moisés. Y ella, Séfora, le dio un varón, nació de aquel matrimonio de Moisés con Séfora, un hombrecito, un bebé, un niño. Moisés ya se había convertido en padre, tenía un hijo llamado Gersón, porque dijo, forastero soy en esta tierra. Aconteció después de muchos días que murió aquel rey egipcio, y los hijos de Israel lloraban, dice, gemían, lloraban a causa de la esclavitud. Y dice que clamaron tanto a Dios que el clamor llegó hasta los oídos de Dios. Y dice, el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, de su esclavitud. Y oyó Dios el clamor de aquel pueblo, y se acercó y se acordó de aquel pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice la palabra de Dios en el verso 25, y miró Dios a los hijos de Israel y reconoció que era Dios. Amiguitos, en esta mañana, todo lo que nosotros podamos pasar, todo lo que nosotros podamos vivir, recordemos siempre que a través de la oración, a través del clamor, podemos venir delante de la presencia del Señor, orar a Dios y descansar en paz y dejar que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Dice la palabra de Dios, y Dios se acordó del pacto que había hecho su pueblo de Israel a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios contestó la oración del pueblo que estaba siendo esclavizado en Egipto. Amiguitos, en esta mañana yo quiero que podamos orar y quiero invitarte que tú puedas cerrar tus ojos ahí donde tú te encuentras y puedas orar conmigo. A través de esta oración podamos llegar al corazón de Dios. Amado Dios, en esta mañana reconocemos que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú eres soberano, Señor. Y en esta mañana queremos poner delante de ti todas nuestras necesidades, todos nuestros temores, toda nuestra angustia, la presentamos delante de ti, Señor. Gracias te damos y queremos descansar en ti en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amiguitos, nos vemos la próxima semana. Vamos a continuar con esta hermosa historia. Recordemos que aquella mujer llamada Séfora y aquel hombre llamado Moisés se convirtieron en un matrimonio porque Dios tenía un propósito muy especial para el pueblo de Israel. Moisés tiene una misión
que cumplir. Y lo vamos a estar viendo la próxima semana. Nos vemos, amiguitos. Dios les bendiga. Adiós.